50 años de hacerle compañía al país. Don Jorge Roldán, ¿qué le inspira Luna de Xelajú? Pues unos gratos recuerdos, una melodía guatemalteca muy hermosa, un departamento de Guatemala también, y que en cuanto a la mayor actividad de nosotros, como el fútbol, pues el recordar esos equipos de Quetzaltenango, ¿verdad? Con Mario Camposeco, tiempo de Juárez Arjona. No era Guillermo Enríquez Gamboa. Juárez Mancilla. Juárez Mancilla. Maravilla. ¿Y a Carlos Granda? A Carlos Granda le recuerda que cómo era difícil ir a jugar a ese lugar, ¿verdad, mucha? Sí. Porque se acuerdan que la grama era terriblemente acolchonada, no corría la bola, brincaba para un lado, para otro, y encima le dolía mucho la nariz a uno por la altura. Era complicado jugar allá, y encima en la época nuestra había un par de chinitos por ahí que daban patadas, que complicaban bastante jugar en Xela. ¿Y Rolando Valdés? Pues sí, también sentimientos muy felices, pero uno en particular porque definitivamente uno de los títulos que ganamos con el equipo municipal, pues precisamente jugando una de las finales fuimos a ganar el partido 1-0. El partido de vuelta lo empatamos a 0 y nos coronamos campeones del fútbol de Guatemala en esa época. Así que es un sentimiento muy especial el que guarda mi memoria. Señoras y señores, Rubén de León Pachique comanda esta legión extraordinaria, estas leyendas que hoy nos acompañan. Esto es histórico. No todas las veces se juntan en una cabina de radio, mi querido Luis Galich. Así es. Estas leyendas del fútbol, personajes auténticos del país que la gente nunca olvida. Don Jorge, el famoso Grillo Roldán, Alberto López Oliva, Carlos Granda y Rolando Valdés. Don Rubén de León Pachique, 50 años. 50 años que están celebrándose acá en Emisoras Unidas de Guatemala. Y los invitamos, hubiéramos querido traer a todos los futbolistas destacados de Guatemala, porque especialmente a los de estas épocas de los 60, 70, 80, porque son parte de la historia de Emisoras Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntarán ustedes? Porque ¿cuántas veces los entrevistamos? Si no los entrevistamos 50, 60, 70, 80 veces, no los entrevistamos nunca. Son parte de la historia, son parte de la historia del fútbol, son parte de Emisoras Unidas de Guatemala. Especialmente en mi caso, que los entrevistaba y ante todo, lo digo públicamente, tuve la suerte de ser amigos de todos y en cualquier momento, mientras por alguna circunstancia ellos no daban entrevistas, cuando yo los llamaba con voz, Pachique, muchas gracias muchachos, se los agradezco de todo corazón, porque me costaba un poquito entrevistar a Jorge Roldán, era difícil, pero siempre al final de cuentas conversábamos, ¿verdad, Jorgito? Sí, así es. ¿Y por qué eras así? Hasta ahora te estoy reclamando porque estoy en mi casa. ¿Ah? El carácter, ¿verdad, Jorgito? Sí, depende de los momentos, ¿verdad? Sí, también es cierto. Sí, porque regularmente algunos de mis colegas se acercaban después de un partido. ¿Y cómo le pareció el partido? Pues, ni modo, si había perdido, ¿cómo le iba a parecer? No, nosotros tratábamos de entrarles por el lado bueno. No, Pachique, pero acuérdate de una situación. Nos asustabas cuando llegabas con un aparato así en la cabeza amarillo, con una gran... El fabucasco. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Porque tú lo introdujiste aquí en Guatemala, pues entonces nos asustabas al verte. Este es de extraterrestre. No, entonces, la historia del fabucasco Rayovac, hay que decirlo. Esa es la razón del por qué te teníamos miedo. Y eso lo inventó Tono Funes. Él fue para estar más cerca de los futbolistas, sin andar con un micrófono, sin alambres, sin cordones. Esa fue la innovación de Tono Funes, que también es seguidor de ustedes. Así es que, ¿qué más alineación de lujo, Luis? Y con este cantante maravilloso, ¿qué más le podemos pedir a los 50 años? Pues 50 años se dice fácil, pero no hay forma de creer lo que cuesta. 50 años de jugar por Guatemala, de cantar por Guatemala, de sentirse Guatemala. 50 años se dice fácil, pero no lo es, porque
porque todos sabemos lo que cuesta trabajar y hacer la labor. Emisoras Unidas. Con esta, como dicen los patojos, se rayó. Se rayó. Don Jorge, defina usted en pocas palabras. Es un hombre de pocas palabras, pero muy sabio en el fútbol. Reconocido como uno de los hombres con la mejor gestión a nivel de técnicos nacionales, en eso que tanto se ha discutido, que es el técnico nacional, que es el técnico extranjero, vienen técnicos extranjeros, total, las estadísticas dicen que no avanzan mayor cosa. ¿Cómo definiría en pocas palabras 50 años, los últimos 50 años del fútbol de Guatemala? Bueno, yo diría que en ese espacio de tiempo justamente cabe posiblemente el mayor nivel de calidad en el fútbol de Guatemala, donde se tuvo muchas oportunidades de ver equipos de fuera que ayudaron bastante en la, como dijéramos, en la forma de ver el fútbol, en la seguridad de hacer las cosas dentro del campo de los que estábamos participando en ese tiempo, ¿verdad? Que le dijera yo, como está ahora, por decirlo, yo creo que con el nivel que teníamos nosotros hubiéramos podido ir a un mundial. El problema era que solamente eran 2 plazas y en alguna ocasión solamente una, ¿verdad? Entonces era ya el problema. Por ejemplo, si vemos en ese caso que anduviéramos por ahí del segundo, tercer lugar, ahora estamos como de octavo, ¿verdad? No hay otra, y yo sí soy bien claro, porque estamos hablando de los 4 que fueron a la Copa, al mundial último, ¿verdad? Más que se quedaron Trinidad Jamaica y El Salvador. Y luego de eso tenemos que también Trinidad y Tobago. Estamos peleando como el 8º lugar más o menos. Y si hay 3 espacios para ir y uno es disputándolo un repechaje, este próximo mundial toca repechaje contra Sudamérica. Diciéndolo claro, mi estimado Pachique, y escuchando a estos hombres de toda la historia del fútbol, pues sí, así de clarito como dice don Jorge, es que antes se le ganaba, o sea, antes Panamá no existía, antes futbolísticamente se le ganaba a Costa Rica, se le ganaba a Honduras, se le ganaba a El Salvador, y la pelea de pronto sería con México, y también se le podía dar la pelea a México. Entonces hoy ocurre que se está muy lejos en el ranking, y ahora ya ganarle a El Salvador parece histórico. No, ganarle a Belice y a Nicaragua. A Nicaragua, cuidado. A Nicaragua. Bueno, parte de los muchachos que están acá, les digo muchachos porque siguen siendo muchachos. Muchas gracias. Son parte integrante de la selección famosa del 67, Norseca del 67. Solo Carlitos no estuvo en esa selección. Pero luego Alberto López Oliva, de las nuevas generaciones que comenzaron ahí, Jorge Roldán, capitán Rolando Valdés. Y recuerdo en la narración, yo todavía no estaba acá en Guatemala, estaba en San Marcos, cuando se escuchó la información que en una jugada que participó Alberto López Oliva y participó Rolando Valdés, la pelota le llegó justamente al Escopeta Recinos y cayó el gol contra México, el gigante del área en esa oportunidad. O sea, es un gran recuerdo, Rolando. Sí, fíjate que te voy a aclarar un poquito la versión que en gran medida es la cierta. Por ejemplo, sí, efectivamente en el segundo tiempo, y si los aquí compañeros no me dejan mentir, faltarían alrededor de unos de 8 a 10 minutos para finalizar el encuentro. Ajá. Y precisamente Alberto cortó un balón en una función ofensiva del equipo mexicano, me la entregó a mí. Yo había entrado en el segundo tiempo. Precisamente entré de cambio porque me tocó sustituir a una figura legendaria del fútbol, que si nos está escuchando, sinceramente sí, ha sido uno de los que también he admirado mucho, como fue don Eduardo de León. Y entonces el pase se lo hice yo a Hugo Peña, y Hugo Peña la trasladó en profundidad a Escopeta Recinos, y en un ángulo sumamente difícil
él tuvo la bendición y la oportunidad de meterle el gol a México, que en todo caso fue en asunto muy particular mío. Pensé que ahí, y con el empate que habíamos obtenido contra Honduras, prácticamente éramos campeones. Claro que sí, pero sí participaste en la jugada, sí. Al igual que Alberto López Oliva. Quiero mencionar algo. Carlos Granda ha sido seleccionado nacional, inició con RRGM de Escuintla, luego vino a la universidad, es goleador histórico de la Universidad de San Carlos, 27 goles. Se le acreditan ahí en las estadísticas, en los 100 años de historia del fútbol de Guatemala, 27 goles. Goleador histórico de la universidad, pero después Marco se incorporó al Comunicaciones y ahí fue cuando él también principió a hacer goles de cabeza, un hombre cabeceador por excelencia, así es que nosotros estamos orgullosos que esté acá con nosotros, Carlitos. Gracias. Bueno, yo solo quería agregar a lo que dijo Jorge sobre lo de la selección, que lo más triste son los directivos. Es que da tristeza ver todas las tonterías, no, pasan de tonterías, casi caballadas que hacen, pero bueno. Después, el nivel de extranjeros que traen ahora no le llega ni como dicen los patojos, ni a las tabas a los de antes. Cuando trajo Nacho Santos a Aurora, el mismo Pichi, todos los jugadores que trajo Municipal, Juan Carlos Guzmán, todos los que trajo Comunicaciones eran excelentes jugadores. Los de ahora, terrible. Aparte de eso, bueno, lo de cabecear no es suerte en lo que es que te enseñan a cabecear. Definitivamente a mí en España he tenido un entrenador que me enseñó a cabecear. Me enseñó a saltar justo en el tiempo para que cuando estés parado arriba la puedas cabecear. Claro. Porque cuando vas para abajo o vas para atrás no puedes cabecear. Entonces, aparte mi estatura me ayudaba contra un montón de algunos zapitos, pero muy buenos jugadores. ¿Qué es característica de Guatemala? No, pero habían pequeños que eran muy buenos. Uno en Aurora, Tenaza López, era terrible. Brincaba, claro, no se dejaba dar vuelta. Era un jugador bien completo. Y así habían en varios lados. Aparte, ahora, como dice Jorge, el nivel es grave. Hemos mejorado porque le ganamos 2 partidos ahí en la clasificación, pero mentalmente es donde más estamos afectados. O sea, yo creo que es una cuestión, yo siempre le digo a algunos de mis amigos que es cuestión de genes. Es cuestión de genes, y cuando hay muchos genes de este tipo cuesta manejarlos. Y es cuestión de educación. Claro. Desgraciadamente, en ese tiempo, la mayoría teníamos que estudiar para poder ir saliendo, porque lo que nos pagaban no era rentable, no era. Y cuando me tocaba a mí en Comunicaciones tener que correr para ir a cobrar un cheque y al llegar no tener. Era sinfónico. Era complicado, entonces había que estudiar. Sí. Don Alberto López Oliva, los jugadores de su época, los jugadores de hoy, ya ha dicho don Carlos, los dirigentes, definitivamente nada que ver. Nada que ver, y esto aplica no solo para el fútbol, casi para todas las actividades deportivas. El jugador de antes, el jugador de hoy. Soy precisamente el día de ayer en un programa de televisión dijeron exactamente lo que yo pienso. Lo que sucede es de que el dólar se encareció. Para mí, se encareció el dólar. Entonces, la relación que constantemente nosotros teníamos domingo a miércoles, miércoles a domingo, con equipos extranjeros que venían a buscar los quetzales de Guatemala, que valían mucho más que el dólar. Entonces, esa ausencia, esa relación, ese hombro con hombro que nosotros teníamos contra estas personas, ya no se da, sino que es al revés. Y salir ahora los equipos de Guatemala al extranjero para ir a captar dólares es muy caro.
Ajá. Entonces, esa relación que nosotros tuvimos de codearnos el día domingo contra el Santos del Brasil, el miércoles contra la selección de Paraguay, el domingo entrante contra la selección de Colombia, el domingo entrante contra la selección de Bulgaria, al domingo siguiente contra la de Checoslovaquia, eso es lo que a los muchachos en Guatemala les hace falta. Estaba viendo yo los partidos que se acaban de realizar en ¿cómo se llama? Los Estados Unidos para clasificar, y Guatemala tiene jugadores para poder llegar a muchas cosas más, pero la relación, ese hombro con hombro, ese ya no tener el respeto al contrincante, sino que jugar de tú a tú con ellos, no se logra a causa de que todavía hay pena, hay respeto para el equipo contrario, mientras que antes nosotros, aquí los ve a todos los compañeros, no respetamos a ninguno, sino que simplemente Guatemala primero, después Guatemala y por último Guatemala, y terminado. Claro. A propósito de esta respuesta, y lo voy a hacer porque aficionados, oyentes de Emisoras Unidas de Guatemala, ya lo tocamos en alguna entrevista que te hicimos acá con Mincho Monterroso. Voy a hacer esta pregunta, indiscreta hasta cierto punto. Jorge, y cada uno así rapidito nos va a contestar. Jorge, cuando te iniciaste ya profesionalmente, ¿cuál fue tu primer sueldo? ¿Te recordás? Yo creo que sí, como eran como 25 quetzales por entrenamiento 2 veces a la semana, y estamos hablando 4 por 2 son 8, ¿verdad? Por 50. Estamos saliendo 50. Alberto. Yo ganaba 25 quetzales, ganábamos 25 quetzales, pero en Municipal daban el 40% de la entrada a los jugadores y el 60% era para el equipo. Rolando. Sí, me recuerdo perfectamente, porque son episodios de la vida deportiva de nosotros los futbolistas que nos han marcado y que obviamente ha sufrido una serie de evoluciones precisamente, y mi primer sueldo, me recuerdo perfectamente, fue de 20 quetzales. Pero también quisiera aclarar un poquito más el tema en función de lo que representaban los famosos premios, ¿verdad? Los premios iban también directamente relacionados en función de lo que representaban el costo de las entradas. Y entonces, obviamente, a mayor cantidad de gente, pues mayor cantidad de dinero que uno podía obtener. Afortunadamente, en aquellos momentos, en aquellas etapas de la historia del fútbol, pues sí, ciertamente había más asistencia de público a los diferentes partidos. No es como normalmente se hacía, que solo los clásicos eran los que de alguna manera llenaban la expectativa y los estadios, sino que había muchos partidos que efectivamente tenían una buena cantidad de gente en los mismos. Y para cerrar este ciclo de la pregunta y respuesta, Carlitos, ¿te recordás? Yo también me acuerdo perfectamente, porque cuando yo empecé a jugar con el RGM Escuintla, había un doctor en veterinaria, Enrique Ajá, que era el presidente. Ofrecer no cuesta nada. Nunca recibí un sueldo en el RGM de Escuintla, nunca. Siempre yo era el primero que entraba el día de pago, pero era para que me dijeran, mire, usted no necesita tanto el dinero, mejor deje lo poco que hay para los demás. Y así fue. El único gasto que yo le produje a Escuintla fue que habíamos jugado un día, mediodía en Mazatenango, criminal, ¿verdad? Como era jugar en Mazate al mediodía, y estaba algo agripado y me tuve que internar. Ellos pagaron mi internación de un día en el sanatorio. Eso fue todo lo que yo cobré en Escuintla. En comunicaciones, en la UCI siempre fueron muy puntuales, pero el que más ganaba era Guaito de León, después Borneo y Tono, y después era yo. Entonces sí, ahí cobrábamos poco, pero puntuales. Por lo menos pagaban. Sí, no, y en poco. Cheques con fondos. No, eso sí, ahí no había ningún problema. En la 1 ningún problema. En el otro era un poco más complicado porque estaba Tan Vasco, Mar La Rosa, todos los extranjeros, que eso sí cobraban. Siempre, igual como ustedes, me ha pasado en la música. Siempre los extranjeros y lo que viene de afuera es mejor. Sí. Yo me quiero despedir. Sí, Luis. 9:17. Este es un programa especial con estas legendarias figuras, históricas figuras del fútbol y más que el fútbol, porque han representado muy bien al país. Jorge Roldán, Alberto López Oliva, Carlos Glanda, Rolando Valdés
y el maestro Luis Galich. Y les quiero dejar esta canción, que yo estoy seguro que es una canción que a ustedes les va a tocar el espíritu, porque en esos tiempos en que ustedes empezaban a soñar con ese sueño eterno, todos queremos ir a un mundial para llevar y escuchar ese himno nacional ahí. Pero esta canción yo me recuerdo que es de esa época, y en este momento creo que es apropiada porque ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí y al despertar entristecí. ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! Muchas gracias. Un honor haber compartido con usted. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y esto nos da pie para preguntarle, si comenzamos con don Rolando, un sueño para su país, para Guatemala. En términos generales, hablando en la vida común y corriente del guatemalteco, quizás que nuestro país tenga una mejor vida, que no haya tanta violencia, porque creo que es la generadora de los demás factores que indudablemente pueden estar afectando a nuestro país. El sueño de don Carlos Granda. El sueño es muy sencillo. El sueño que creo que todo el mundo tenemos es que haya paz, que ya pueda circular por cualquier calle y no vayas temeroso de que te peguen balazos sin estar metido en nada. Se ha perdido todo, la ética, la moral, todo se ha perdido. El caso de ese señor que mató a la niña y la enterró ahí mismo en la escuela. En México, los 43 estudiantes que agarraron. Es que ya no hay razón, es irrazonable, irracional lo que está pasando. Quisiera la paz. Don Jorge. Pues diría que la base de todo es el orden, el respeto a las leyes, ¿verdad? Eso es una cosa primordial. Y la inteligencia, todo lo que ustedes quieran, pero si una persona sumamente inteligente, pero si no es metódica, le gusta lo que está haciendo, nunca va a salir adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que el mayor de los problemas de nosotros es el respeto al derecho ajeno, como dijo Benito Juárez, ¿no? Don Alberto, extra micrófono, antes de ingresar aquí en la sala de recepción, me hacía un comentario porque estaban aquí los expresidentes y el presidente de la República y me dijo, yo estudié con dos de ellos. Y cuando a uno lo orientan en su país, en su pueblo, estos señores, siempre uno tiene que decir algo sobre lo que ha vivido de antes, de ahora, y entonces se conjuga todo en ese sueño, don Alberto. Sí, compañero de colegio, el licenciado Vinicio Cerezo. Él fue compañero de nosotros del colegio Don Bosco, exalumno. Él salió 2 años antes que yo, egresó del colegio. Y con el señor presidente Pérez Molina, pues yo estoy dentro de las líneas del ejército como entrenador de fútbol. Yo estoy desde el año 86 entrenando al equipo del cuartel general, luego a la Guardia Presidencial y luego a transmisiones del ejército. Así que yo me he relacionado mucho con ellos y esa es la razón del por qué digo yo que tengo amistad con estas personas, ¿verdad? Y con relación a lo otro que estaban preguntando, lo pienso de esta manera. Ninguna persona, por pobre, pero por pobre que sea, tiene derecho a robarle a un rico. Pero el rico que tiene bastante se ponga la mano en la conciencia y dé
algo de sus ganancias para esta gente que tanta necesidad tiene. Eso es mi pensamiento y lo vivo diciendo a donde voy, porque de esa manera lo pienso, de esa manera me enseñaron que nos querramos, que nos amemos todos, independientemente qué es lo que tengamos. Aquí con nosotros un ilustre reportero, hombre de la radio de siempre, don Rubén de León Pachique, pero a nuestros invitados los invitamos y a los oyentes a escuchar esta voz. Pues lo voy a poner de otra manera. Hagamos de caso que yo tuviera, por ejemplo, una venta de automóviles o una compañía importadora de productos agrícolas y que yo manejara eso con el dinero que me diera el gobierno. Qué bonito, ¿verdad? Es decir, que ni Aurora, porque Aurora maneja su dinero, que es facilitado por el Ministerio de la Defensa, para favorecer, para patrocinar a un equipo, pero lo está manejando directamente un grupo que está afín directamente con el Ejército de Guatemala y con el Ministerio de la Defensa, como debe de ser. Y tienen que entregar cuentas y tiene que haber una fiscalización de tipo bastante exacto. Aquí no quiero decir que no haya fiscalización, pero están manejando un negocio personal, un negocio privado, con el dinero que les da la municipalidad. Hagamos otra comparación. Está el equipo Comunicaciones. ¿Quién sostiene Comunicaciones? Raúl García Granados. Le dicen el padrino, le dicen esto, le dicen lo otro, pero nadie puede decir y nadie puede discutir que él pone su dinero, que pone su pisto y que no le está patrocinando nadie al equipo Comunicaciones, hoy por hoy campeón de Guatemala. En una época que ya terminó hace muchos años, porque eso terminó por ahí del año 63, el equipo Crema era patrocinado por el Ministerio de Comunicaciones, cuando por gestiones personales de don Pepe Cases, que era el entrenador, de Jorge Micheo y otros elementos más conectados con el equipo Crema, fueron a suplicarle al entonces ministro Aldana Sandoval, que era el ministro de Comunicaciones de Guatemala, aquí del gobierno de Guatemala, en tiempos de Jacobo Arbe, no, era en tiempo de Arévalo, fue 49, sí, efectivamente, 49, tiempo del doctor Juan José Arévalo, y entonces le daban cierto apoyo. Poco a poco se fue diluyendo ese apoyo porque eran plazas en el Ministerio de Comunicaciones, más que todo en correos, en telégrafos y toda esa cosa así, pero repetimos una vez más, Municipal es una empresa privada, es una empresa que tiene su directiva privada, en la cual hay dos directivos, dos representantes, uno es por parte del señor alcalde de la capital y el otro también, pero tienen nada más un voz y un voto relativo, porque ¿qué pueden hacer 2 votos contra 5 más a la hora de tomar decisiones? Y ellos manejan todo el dinero del equipo municipal, que está en su gran parte aportado por la Municipalidad de Guatemala. 50 años de hacerle compañía al país. Sí, este fue un comentario. Yo trabajaba en ese tiempo, desde ese tiempo en Emisoras Unidas de Guatemala. Es el doctor Humberto Arias Tejada, ustedes lo deben de recordar, una de las voces. Ya él es fallecido y es parte de la historia de Emisoras Unidas de Guatemala, es parte de la historia del fútbol. ¿Qué les dice esa voz y ese personaje, don Humberto Arias Tejada? No, él nos metía al hombro, él nos ayudaba, él luchaba junto con nosotros, él era una persona que criticaba desde la radio, pero con nosotros, los que estábamos en la selección o en el fútbol directamente, él era nuestro admirador y era un luchador hombro con nosotros en el campo. Escuchemos otra voz. Indicar que es el gol número 10 del torneo. 5 hizo Estados Unidos, 4 lleva El Salvador, 1 Honduras. Es el gol número 10 del campeonato juvenil, exactamente anotado por Lanza al minuto 13. Han marcado fuera de lugar, tiro libre que favorece a los jugadores de Trinidad y Tobago. Colocándose el balón con el guardameta Pérez. Lo hace jugar por la izquierda para el Espierre. Recoge el 4, devuelve al área. Es el guardameta. Por esta nueva regla no pueden dar más de 4 pasos jugando balón dentro de la caja grande. Está queriendo salir Andy, que es el otro zaguero central. Regresa mejor, deja para Pérez. Recogiendo tranquilamente el guardameta. Avanza sus 4 pasos, la toca y la entrega por delante. Sale ahora Ronald. Es el 10 del equipo de Trinidad, tocando por Medway. ¿Quién es Pachique? Pepe Mancía. Pepe Mancía era locutor, ya falleció también. Trabajó en Emisoras Unidas de Guatemala. Seguramente ustedes lo escucharon. Él usó antes que yo. Primero fue Adán Ríos Guerra, luego fue Pepe Mancía y posteriormente lo usé yo para hacer entrevistas. Pepe Mancía. ¿Qué les dice Pepe Mancilla, señores? Bueno, yo creo que era un comentarista
que era un comentarista bastante realista, o sea, no contaba tantas mentiras como algún otro que pasó rozando el travesaño y la bola ni al marco había ido, ¿verdad? Pero Pepe sí era muy buena persona, siempre fue amigo de los jugadores, no criticaba mucho a los directivos, pero con los jugadores siempre siento yo que fue buen amigo y hacía buen trabajo en Emisoras Unidas. Don Rolando, el tema de los medios, en general, medios, tanto la prensa escrita, la televisión, la radio, esa relación con los jugadores de fútbol, ¿cómo la podría usted definir en toda su época? Bueno, la verdad es que pienso que la relación con ellos no era mucha. Es decir, la relación de nosotros era a nivel de compañeros de equipo. Quizás lo que a nosotros nos gustaba en algún momento era tener precisamente esa falta de relación. Hubiésemos querido tenerla más. Admirábamos, eso sí, las críticas que se hacían, al menos cuando yo las escuchaba, pues las aceptaba desde el punto de vista si realmente esta crítica era, como se dice, normalmente constructiva. Y por supuesto también entendía que habían críticas que no le gustaban a uno, y como que pienso yo que todo ser humano, pues también de eso se aprendió mucho, de lo bueno y de lo malo. La verdad de las cosas es que nosotros sentimos una gran satisfacción de que la gente de esa estirpe que ustedes están mencionando fueron los pioneros precisamente de una relación deportiva que indudablemente comenzó a engrandecer, diría yo, la crónica deportiva y a ese nivel el fútbol nacional. Sí, ¿qué dice don Jorge? Yo creo que la actividad de lo que es la crónica deportiva siempre estará sujeto, igual que a cualquiera, la interpretación que la persona tenga de lo que está viendo, de lo que él mismo le guste del fútbol, ¿verdad? No a todos les gusta el fútbol de la misma forma. Y también hay una cosa bien importante de que cuando uno es niño, ya por decirle 7, 8 años por ahí, ya tiene su equipo, ¿verdad? Y va a seguir siendo eternamente de ese equipo. Y eso a la hora de estar en el trabajo de lo que es el periodismo deportivo, siempre habrá una inclinación hacia ese color, como se suele decir, ¿verdad? Entonces de ahí es donde vienen a veces los enfrentamientos, podemos decir, de las situaciones que se están planteando en la radio o en el mismo, o en el periódico, y crea una reacción pues de conjunto, decir, no, ese ya no, mucha ya no le demos declaraciones a ese hombre, hagámonos los locos, ¿verdad? Pero era lo único que quedaba. Es muy difícil, don Alberto, enmarcarse en eso. Yo creo que, y lo tenemos que aceptar, es muy difícil comentar o escribir una crónica de fútbol o salir a la televisión sin que no se haya crecido con algún color, porque con algún color, con alguna inclinación de equipo se ha tenido que crecer, y evidentemente se requiere de una seriedad y un profesionalismo muy grande para salir a un micrófono o una cámara o escribir una crónica donde no hay alguna inclinación, alguna preferencia, y comentar, hacer una crónica a partir de ahí, ¿no? En definitivo, normalmente antes los equipos en su mayoría eran de la capital. Antes, entonces, por decirles algo, y lo acaban de mencionar, el doctor Arias Tejada, él era aficionado a muerte de la universidad. Había unas personas que estaban con Tipografía Nacional, que es un equipo de abolengo en Guatemala. Estaba Municipal, había un equipo militar que se llamaba Escuela Politécnica, y ese era de antes, de mucho antes, que casi están los inicios del fútbol guatemalteco, representándolos. Y así, de esa manera, Comunicaciones ya es un equipo de los más nuevos. Folgar era una línea de vehículos, era una línea de transporte en Guatemala, y quería mucho a Folgar muchas personas que estaban con el mismo equipo, pues. Entonces, de esa manera, los comentaristas se inclinaban por las personas que ellos conocían. Pero nosotros igual, normalmente a todos, así lo pienso yo porque así lo viví, nos tenían aprecio.
nos tenían aprecio. Y lo menos que nosotros podíamos hacer con nuestra educación era reciprocidad hacia ese cariño que nos tenía. Bien, va a iniciarse el partido de fondo de esta mañana en el Estadio Nacional Mateo Flores. El equipo de Guatemala defenderá la parte sur de este escenario deportivo. Utilizando su uniforme tradicional, el equipo de Guatemala con camisola azul, franja transversal blanca, pantaloneta del mismo color y medias azules. El de Costa Rica con camisola blanca, vivos blancos sobre los hombros y los codos, los brazos, pantaloneta azul. Va a iniciarse el partido. Narváez. Bueno, ustedes están escuchando. Hace en la década de los 80 aproximadamente, Manuel Pinto Castellanos, una de las mejores voces en materia de locución deportiva de nuestro país, que en aquel tiempo, como se acostumbraban los radios a transistores, todo el mundo iba con su radio a transistor. Cuando jugaba la selección, agiten sus banderas, y todo el mundo agitaba sus banderas. Viva para Guatemala, todo el mundo decía viva Guatemala. Después desapareció el transistor, entonces ya vinieron los demás aparatos, pero sí me cabe el orgullo de haber trabajado con Meme y saber que dominaba al público. Sí, alguien tiene que decir algo de don Meme Pinto, el relator. Pues sí, mire, yo a Meme le tenía también mucho cariño, porque él en una o dos oportunidades llegó a mi casa a visitar para una entrevista. Y entonces la relación que teníamos con él era porque una familiar de él era muy amiga mía. Y él entonces, aparte de que le agradaba que yo estuviera cerca de su amiga, él también se sentía bien y nos saludábamos, y era una cosa casi a diario que estábamos saludándonos, pues. Pero Meme Pinto, cuando empezó a trabajar junto con la tía o la hermana de él, no me acuerdo, ella era también locutora o parte de las emisoras. Gilda Pinto. Ella era una extraordinaria locutora también y una extraordinaria persona. Esa es la relación con Meme Pinto, amén de que cuando transmitía le agarró mucho la idea a Ernesto Ponce Saravia, que valga el decirlo acá con ustedes, que no era su emisora, pero que fue una de las voces muy queridas en Guatemala también a través del deporte de fútbol. Bueno, no sé si quiera decir algo ustedes, Rolando, Carlitos. Es complicado. Sobre esta voz. Es complicado después de tantos años de haber dejado de oírlos, de haber participado en el fútbol. Es complicado, pero era un grupo de muy buenas personas, Humberto, Meme, todos eran muy buenas personas. Adán Ríos Guerra, que era un poco cabezón, pero en general todos eran buenas personas, y dentro de las críticas nos trataban bien, digo yo. Por lo menos yo nunca tuve problema con nadie. Bueno, volviendo un poco al tema del fútbol, siempre se ha hablado del tema de los técnicos de fútbol, ¿no? ¿Qué tanta influencia ha tenido un técnico de fútbol en un jugador, en la carrera deportiva de un jugador, en la trascendencia de un equipo, la historia de un equipo o de una selección nacional? Y entonces cada uno, empezando por don Jorge, su mejor técnico de fútbol. Bueno, del que mayor influencia yo tuve, es lógico que fue don Rubén Amorín, ¿verdad? Uno de los entrenadores que ha tenido más éxito en Guatemala. Una gran trayectoria. Recuerdo que cuando yo llegué a Aurora, él ya estaba de entrenador del club, y tuvimos una buena amistad. Creo que han venido buenos entrenadores en ese tiempo, cuando trabajamos nosotros. El problema es que actuales es un tanto difícil el que haya una comprensión entre los entrenadores que vienen y los jugadores actuales en los equipos, ¿verdad? Eso es uno de los grandes problemas que pienso yo que sí, aprovecharía para preguntarle a don Jorge, porque creo que es la inquietud aquí de algún oyente que nos envía mensaje, que si no volvería usted a dirigir. Pues la verdad que no.
a dirigir ya no. Yo le voy a contar que yo me retiré a los 32 años de edad. Recién acabamos de volver de la eliminatoria para el Mundial de Alemania en el 72. Era para Alemania 74, pero era el año 72 que fuimos a Trinidad, a Haití. Entonces yo hice mis cuentas, dije, bueno, tengo 32 años, tengo 15 años de estar jugando en Liga Nacional. En cuanto a eso, yo ya llené, por decirle que cuando a uno le gusta el fútbol, quiere llegar a un equipo Liga Mayor, quiere ser el capitán del equipo, después quiere estar en la selección, quiere llegar a ser capitán de la selección nacional. Es un pensamiento sumamente lógico, claro, ¿verdad? Y entonces lo único que quedaba era el asistir a un mundial, como sigue estando ahorita. Dije, bueno, yo tengo 32 años, dentro de 4 años más va a ser, dentro de 5 años más va a ser el mundial en Alemania. Entonces yo voy a tener 37 años, aunque participe y ayude a que Guatemala vaya al mundial. A mí no me va a dar de 37 años, pues, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a esperar hasta que tenga ese? Ahora me voy. Me gusta el fútbol. Entonces quiero seguir dentro del fútbol, me voy a preparar para eso, y fui a España a hacer el curso de entrenador, ¿verdad? De entrenador nacional. Hice lo que Aurora tiene, ¿cuántos? 8 campeonatos. De esos 8 yo participé en 6, 3 como jugador y 3 como entrenador. Pero ya en este momento la edad uno tiene que pensarlo, es un estrés muy muy grande, no es casi toda la semana. Desde el viernes que hago para el domingo, el sábado ya, pucha, si ya mañana jugamos antes del partido, termina el partido, que son 90 minutos de una presión tremenda. El lunes, el domingo nos pasó esto y esto y esto. Tal vez el día miércoles es el único día que hay relax entre lo que pasó y lo que viene, ¿verdad? Entonces no vale la pena. Misión cumplida. Sí, pero lógicamente que uno quiere estar dentro del fútbol. Ahora, creo que ese es uno de los grandes problemas también que tenemos, que no tenemos una organización en el aspecto de tipo técnico, tal y como debe ser. Al igual que cualquier empresa, hay 2 líneas, la que es la administrativa como la que es la deportiva. Que mientras esta línea de acá, estoy incluyendo a los directivos, no comprendan que toda su función dentro de lo que están haciendo es para proporcionarle a estos todo lo que necesitan para producir bien, con calidad, vamos a seguir igual. Entonces vamos de que la experiencia de los que estamos aquí, Rolando López Oliva, en un lugar de director técnico general. No puede ser, viene un entrenador, cualquier entrenador tiene algún problema, por decirle algo, y el directivo no tiene el tiempo de irlo a ver, no ve qué es lo que está haciendo, ni tampoco tiene la calidad de saber que eso que está haciendo, qué es, para qué es. Entonces tiene que haber alguien que le diga, mire, lo que necesita, lo que queremos del equipo es que funcione como está el fútbol actual, en su manera de jugar, ¿no? Pero él está ahí, lo está viendo su trabajo, y por decirles el jefe de producción, pues sí, mire, yo creo que las cosas usted no las está haciendo como debe ser. Nosotros necesitamos que lo corrija, porque necesitamos al equipo en esta y esta forma. Zapatero a tus zapatos, y que los directivos hagan lo suyo y que no se crean directores técnicos. Don Alberto, el técnico con mayor influencia para usted. Bueno, es muy lejano, sinceramente le digo, es muy lejano, porque se llama Ovidio Calderón. A él no lo conocen ustedes, pero toda
toda, creo yo. Parte de, si es que soy educado, parte de mi educación se la debo a él. Ahora, lo otro, Grill Prieto nos puso mucho y don Rubén Amorín nos puso mucha fuerza. Don Carlos. Bueno, yo mi juventud la pasé en España. Allá en realidad, como dice Jorge, los entrenadores son gente muy preparada aún en los colegios. Allá no es improvisado que en un colegio llegue cualquiera de entrenador, no, son gente profesional todos. Cuando vine aquí con una persona que tuve mucha amistad y que además había sido buen jugador, fue Chingolo Rodríguez, que en paz descanse. Y posteriormente, cuidadosa, bravo, pero buena persona. Y además él te enseñaba a hacer las cosas. Y tenía como ayudante también a alguien que conocieron aquellos, a Jerónimo Pericuyo, que era una divina persona y un excelente jugador. Entonces sí, teníamos buen grupo en comunicaciones con ellos. Rolando. En mi caso yo pienso que hablar de una sola persona y el que más ha influido en la formación de nuestra actividad deportiva es un poquito difícil. Yo creo que desde nuestros inicios han habido forjadores precisamente de una actitud deportiva que nos llevó precisamente a ser pues parte principal, diría yo, en los diferentes conglomerados que estuvimos presentes. Yo me recuerdo mucho, por ejemplo, del colegio. Nosotros somos egresados con Alberto López Oliva del Colegio Don Bosco. Y ahí tuvimos nosotros realmente a mentores a nivel educativo y a nivel deportivo, específicamente en el fútbol. Y me recuerdo a uno en especial que era don Marcos Mellado, ahora ya es un sacerdote pues ordenado, pero también había otro que era el padre Aldo Moro. Él había estado precisamente jugando en Primera de Rosario en Argentina. Entonces como que uno le viene a la mente esas instrucciones, esas enseñanzas, esos prolegómenos que a uno le enseñaban en esa oportunidad, que no queriendo ser demasiado vanidoso, diría yo que trascendían de la actualidad que en ese momento tenía el fútbol de Guatemala. Entonces mi primer recuerdo, pues si es valedero, es para ellos. Obviamente sí, en la secuela de la historia, las oportunidades que se nos dieron, en el caso mío específicamente, don Lorenzo Usino Tur, que obviamente después de haber salido de una selección juvenil en 1962, nos llevó a la Liga Mayor con el equipo municipal. Después, como lo mencionaba también Alberto López Oliva, son etapas, ¿verdad? Que uno va adquiriendo experiencias y de la educación que está recibiendo va superando uno su actividad. Pues don Luis Grill Prieto, ¿verdad? Don Luis Grill Prieto se preocupó muchísimo de nosotros, no solo en el ámbito deportivo, sino que en el ámbito de la educación. Él era bien comprensivo y me recuerdo palabras en ese momento sabias para mí que me decía: mira, no me importa que vas a ser el mejor jugador de Guatemala, sí me importaría que vos fueras uno de los mejores estudiantes de Guatemala. Entonces como que esa dualidad de educación me quedó grabada y dije yo, bueno, yo creo que sí es posible realmente el poder intentar hacer lo que él realmente nos está indicando. Y como un corolario a lo que estamos manifestando, sí, también me quedo con las enseñanzas, con la formación que él nos dio ya a un nivel un poquito más desarrollado futbolísticamente, de don Rubén Amorín, a quien realmente pues le enviamos, creo yo, somos unísonos en esta actitud de enviarle nuestro recuerdo, nuestro cariño y desearle que se encuentre ya más recuperado de su estado de salud, que sabemos que no es el mejor. Elevo y elevamos en lo personal una oración para que esto sea así. Bueno, ya vamos a terminar esta antesala especial de aniversario en materia deportiva. Hay algunos mensajes que han llegado a nuestras redes sociales. Vinicio Montes se encontró con su papá en un banco con Alberto López Oliva. Te manda un saludo, Vinicio Montes, no sé si te recuerdas. Además, Arturo Campos envía un mensaje a través del Twitter. Dice: felicitaciones por 50 años de deportes más, al lado de grandes glorias del fútbol de la época de oro. Así es que don Arturo Campos envía este mensaje. Asimismo, José Estuardo Juárez de León está entusiasmado escuchando las voces. Él es muy joven, juega fútbol, pero está entusiasmado escuchando de las voces de los deportistas que
hicieron historia, que marcaron una historia, que marcaron un triunfo que no se ha repetido para Guatemala, el Norseca de 1967 en Tegucigalpa, Honduras, y que todavía está en la retina de los guatemaltecos esa celebración cuando vino la selección. 9:47. Mientras don Jorge me dijo una melodía que le gusta, una melodía que lo llena. ¿Cuál es? Me decía, ¿qué? Noche de luna entre ruinas. Ahí está. De fondo esa melodía que le gusta a don Jorge Roldán nos dice, ¿qué es de la vida de don Jorge Roldán? No nos lo perdonan los oyentes que digan, bueno, ¿y don Jorge a qué se dedica? Sus hijos, sus nietos, su actividad, un poquito de la vida de hoy de don Jorge Roldán. De la actual es que estoy jubilado, ¿verdad? Estoy descansando en mi casa. No tengo ninguna actividad ya tampoco en mi profesión de contador público. Lógico, con deseos, como les decía, de participar más en el deporte, que ha sido lo más importante para nosotros, pero no como entrenador, ¿verdad? Eso sí, bien claro. Piensa uno de que por qué nosotros no podemos llegar a ser directivos de la Federación de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Si usted ve en Alemania, Beckenbauer llegó, no es que yo quiera ser Beckenbauer, pues, ¿verdad? Pero sí presidente quisiera ser de la Federación. Pues sí, claro que sí, por supuesto. Eso es desafortunadamente, noticia. Desafortunadamente hay un antecedente. Estoy hablando más o menos, sí, como de los años 70 por ahí, que hubo una planilla de jugadores de fútbol. Yo creo que Rolando estaba ahí en ella. Un voto sacó, nada más el de Puerto Barrios, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿y qué podemos hacer, pues, verdad? ¿Ah? Jorge, yo creo que sí, tenés absolutamente toda la razón. Nosotros estuvimos en ese proceso eleccionario y desafortunadamente llegamos, perdónenme la expresión, pero llegamos desnudos. Sinceramente, en ese momento nosotros llegamos con una pureza mental total, sin ponernos a pensar que en ese momento ya existía el poder económico de por medio. Y al final de cuentas, después de haber hecho una campaña de poder nosotros lanzarnos a la candidatura de ser directivos de la Federación de Fútbol de Guatemala, pues al final de cuentas nos topamos con una realidad triste. Y una realidad triste porque al final de cuentas no competimos a nivel abierto como éramos nosotros, sino que competimos con el famoso don dinero. Y entonces ahí se truncaron nuestras aspiraciones de poder aportar algo de la experiencia que indudablemente en el campo de cada una de las profesiones que veíamos integrando en esa selección existía. Porque si bien es cierto, también Jorge lo dijo, no es posible que directivos, yo no voy a mencionar nombres ni equipos, pues se dediquen a hacer las contrataciones de todos los jugadores o de algunos de los jugadores. Usted bien dijo, zapatero a tu zapato. Y que le den la libertad al señor entrenador, al director deportivo, que sean ellos los que realmente ocupen el lugar, que ellos realmente van a tener la responsabilidad de poder entregar cuentas precisamente a los directivos. Esa sí es su función. Y después, como también lo decía Jorge, darle los medios para que estas dos personas, o todo el engamiaje que es la directriz del equipo, se pueda desarrollar de acuerdo a sus posibilidades. Sí. Rolando, ¿cuántos años hace esto? Fíjate que, por ejemplo, nosotros 30, cuando participamos cerca, sí, me haces preguntas que a mi disco duro no es muy bueno, pero hace 40, 45 años. ¿Se dan cuenta desde cuándo en las mismas? Estamos en las mismas. En el mismo círculo vicioso. En el mismo círculo, ¿verdad? Perdón, y fíjense que ya que esto, aprovechando que esta es una mesa de diálogo y de conocimiento, diría yo, esto no se va a poder cambiar. Nunca. Porque esto va a seguir. Sí se puede cambiar, Jorge, cuando dije no se puede cambiar si seguimos actuando de la misma manera. Sí, habría que cambiar el sistema
para que obviamente no se prosiga con esta actitud que todo el mundo la sabemos y la conocemos, pero hay personas interesadas que no se atreven a hacerlo. Y por supuesto, hay personas que también están interesadas en seguir en la actividad y en la actitud que tienen. Sí. Escúchelo, señores directivos, quiénes les están hablando, quiénes los están diciendo. Y ustedes felices en los cargos, solamente pensando en su interés particular, nada más. Pues bueno, ya para terminar, me dijo don Alberto López Oliva, dijo, a mí me encanta esta melodía. ¿Cuál es? Es... Ferrocarril de los Altos. Ferrocarril de los Altos. No, así sin pena. Bueno. Nos vamos despidiendo en el Ferrocarril de los Altos. Un poquito de la vida actual de don Alberto López, ¿qué nos dice? Bueno, ahora estoy... ¿Qué se dedica? Dedicado directamente al equipo de la categoría 15 de la Universidad de San Carlos. Ahí estoy muy preocupado por los jovencitos, precisamente porque me es duro, me es difícil que llegue un niño y que se le diga no, usted no sirve. Eso no es cierto. Nosotros los humanos servimos toda la vida, independientemente para qué queramos, y en este caso con mucho cariño los vamos a aceptar independientemente que no estén ahorita para el fútbol, pero esperemos unos 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses que ya puedan estar para el fútbol. ¿Y don Carlos? Bueno, como les decía antes, en esa época nuestra que ganábamos 25, 30, 50 pesos, que a veces nos pagaban y la mayoría de veces no nos pagaban, había que estudiar. Entonces soy ingeniero civil, tengo muchos años de serlo, trabajo por mi cuenta, ya no en Guatemala, que es complicado, tengo un proyecto en El Salvador, que es más complicado que Guatemala todavía, El Salvador, pero hay que hacer la lucha en alguna forma. Dentro del fútbol, me acuerdo que lo que más participé fue al poco tiempo dejar de jugar en el que aplica los castigos a los jugadores. El tribunal disciplinario. En el organismo disciplinario que no le respetan nada. Bueno, era terrible también porque teníamos a uno de los directivos, ya no voy a decir quién, bueno, yo sí, a mí me viene del norte, era Edmundo Guerrero, era personero del presidente Lucas García, y lo que decidíamos nosotros lo echaba para abajo todo él. Así que es lo mismo que hay siempre. El gran problema, como dice Rolando, es que personas sanas no se pueden meter a eso. Es que no podemos meternos. ¿Por qué? Porque hace falta una cantidad de dinero increíble. Ahora, ¿cómo alguien que es un puesto ad honorem puede meter $500,000 de quetzales o $1,000,000 de quetzales y darle a cada federación departamental una cantidad de dinero? Y reelegirse. Bueno, porque tiene más plata. Entonces, es increíble, pues, ¿cómo nos vamos a meter nosotros si no tenemos ese dinero para repartir? Por eso sacaron ustedes un punto, porque apenas... Un voto. Por eso. Imagínate. No se puede. Rolando. Porque el que votó por ellos había sido futbolista, ¿no? Así es. Carlos, pues al igual que Jorge, actualmente a nivel profesional ya también estoy retirado. Dios me ha dado la oportunidad, diría yo, de reivindicar un poquito lo que el fútbol nos dio. Quizás no tanto a nivel económico, sino a nivel de las experiencias y de los fundamentos de vida. Actualmente mi actividad principal, llamémosla así, a nivel ligado con el deporte, es que estamos participando dentro de una fundación, y esta fundación se llama Rojos del Municipal 74. Y digo que me da mucha alegría el poderlo exteriorizar en esta oportunidad, porque nos estamos dedicando a entrenar a niños. Pero específicamente la función principal es niños de escasos recursos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, yo creo que la mayoría de ustedes las conocen, las colonias, es la colonia Zaquerti y la Centroamérica. Ahí hay diferentes categorías. En una de esas categorías estamos nosotros inmersos. Como les digo, me da mucha alegría porque en nuestros tiempos mozos, en nuestros tiempos también de niños, también pertenecimos a esa clase social.
y por lo tanto nos da mucho orgullo ahora el poder estar retribuyendo en parte a los niños que realmente más lo necesitan, sobre todo tratándose de áreas marginales. Señoras y señores, estamos llegando al final de este programa súper especial con jugadores de altos quilates, exjugadores, otros que todavía siguen dirigiendo, como ya lo informó Rolando, como ya lo informó Alberto López Oliva. Ha sido un placer infinito en la celebración de los 50 años de Emisoras Unidas de Guatemala contar con la presencia de Jorge el Grillo Roldán. Así se le conoció siempre y lo seguimos conociendo. Ya sé que está jubilado, por eso de vez en cuando nos tomamos un café. Te has olvidado un poco, Jorge, de ir a tomar un café. Alberto López Oliva, que sigue activo, gran amigo, creador de la hoja seca famosa. Además, Carlos Granda, que fue un gran jugador de la Universidad del RGM, en donde no ganaba nada. De repente te dan un tutorete por ahí. Okay. No, ¿verdad? Y Rolando Valdés, todos amigos fieles de Emisoras Unidas de Guatemala, y en lo particular de este servidor de ustedes que los ha entrevistado muchas veces. Muchas gracias, muchachos. Igualmente. Gracias. Igualmente. Sí. No, tenemos ya 30 segundos. Es que no pudimos, no nos dieron tiempo para felicitarlos por sus 50 años. Sí, pues. Sean felices, gracias a Dios están vivos, están contentos, y para todos aquellos grandes amigos que ya no están ahora presentes, muchísimo cariño y muchísimo recuerdo. Yo sé que todos mis compañeros, de la misma manera, a todos ustedes. Y esperamos poder celebrar los próximos 50 años. Bueno, tus intenciones son buenas. Que aguantemos es difícil. Gracias, con un aplauso los despedimos. Gracias. ...50 años de hacerle compañía al país.